Buenas tardes compañeros, compañeras y profesora. Hoy les presentaremos la película El viaje de Harold. Harold Fry, un hombre casado y jubilado de unos 70 años, recibe un día la carta de una antigua amiga en la cual se le comunica que ella está con cáncer terminal. No sabe cómo responder y escribe algo más bien cliché. Mientras iba camino al buzón, se encuentra con una chica en un kiosco quien le da una frase que lo hace cambiar su vida radicalmente. Ella le dice, hay que tener fe, creer que sí puedes cambiar las cosas. Esto lo remueve tanto que en ese mismo instante decide ponerse a caminar los 800 kilómetros que separan su casa del hospital en donde está la amiga, pues tiene la idea que mientras él camine, ella se va a mantener con vida. Así comienza el viaje físico, pero también emocional de Harold, un viaje que alude al recorrido por el duelo y lo que implica para una persona y su pareja la pérdida de un hijo. Como se indicó, Harold es un hombre de más de 70 años, jubilado, que está casado con Maureen y es padre de David. Vive una vida más bien monótona y rutinaria junto a su esposa. Y aunque no es religioso, y esto lo menciona varias veces en la película, es impulsado a hacer este gran viaje a pie con la fe de que aquello podría salvar a su antigua amiga, quien padece cáncer terminal. Se puede caracterizar a Harold como un hombre reservado, de pocas palabras, pero muy cordial, lo cual le favorece bastante en su viaje. Es además tenaz y perseverante, porque aun cuando podría haber hecho trampa para llegar más rápido, decide mantener su promesa de recorrer a pie los kilómetros que separaban su casa del hospital. A este respecto se puede destacar que no por el hecho de tener más años significa que las personas dejen de realizar desafíos de gran envergadura. Si bien a Harold no se le describe como una persona particularmente activa, por su forma de desenvolverse se puede notar que su temperamento y carácter le han llevado a asumir este viaje de la mejor manera posible, aceptando ayuda de extraños, pero también pudiendo disfrutar los momentos en soledad, que para él no es en ningún caso una desaveniencia, sino una oportunidad para contactar consigo mismo y con sus sentimientos más profundos, lo cual no le ocurre a su esposa Maureen. Lo vamos a abordar después. Sin embargo, aunque se pueda alabar aquellos rasgos de Harold, hay otros que no son tan beneficiosos como en su rol de pareja, pues existe una especie de desprendimiento, ya que decide de un momento a otro emprender el viaje sin la necesidad de ir a la casa y comunicarle personalmente, sino que solo lo hace en el camino y le dice por teléfono. Esto podría dar cuenta del pobre nivel de comunicación que tenían, dejando entrever que no estaban pasando por un buen momento. Desde esta perspectiva de la relación de pareja, no vemos presente ni el rol de amantes, ni de amigos, ni tampoco de padres en un primer momento, sino más bien es este sentido de deber que los mantiene juntos y que está forjado por la rutina de tantos años. Mientras caminan, lo van asaltando recuerdos de su hijo David, a quien vemos como un chico inquieto, animado y un poco distinto a los demás, como ya lo habíamos comentado, que esto le va incomodando a Harold. Eh, Solo a través de las imágenes podemos ver que en realidad Harold, aun cuando no fue un padre ausente físicamente, pareciera que sí lo fue emocionalmente, cosa que aún se sigue reprochando. Finalmente Harold, que es un personaje más bien silencioso, logra verbalizar al final de la película cuánto amaba a su hijo y cuánto desearía que él estuviera con vida. Por otro lado está Maureen Fry, que es su esposa, de similar edad, y aunque no se dan muchos detalles en la película sobre ella, se puede inferir que siempre ha sido dueña de casa y que ahora, siendo adulta mayor, tiene una rutina bastante parecida a la de antes, con la diferencia de que ahora su marido no está. Ella es un poco hostil y un tanto controladora con él. Para Maureen, el rol de amantes y de amigos, al igual que el de Harold, se ha perdido hace mucho tiempo desde que murió David. Incluso más, pareciera que desde que nació su hijo, ella tomó el rol de madre muy en serio y eso desplazó a todos los demás. Por tanto, no se vincula tanto ni con su marido ni con otros, cosa que a la muerte de David obviamente le perjudica de sobremanera, pues se la muestra esquiva incluso con sus vecinos más cercanos. Eh, Este viaje de Harold también implica un viaje, como ya habíamos dicho, para ella. En primera instancia, rehuía de los vecinos, no era capaz de hablarles ni decirles dónde estaba Harold cuando le preguntaban, eh, hasta que en algún momento tan agobiada se acerca un vecino y le confiesa que ahora que Harold no está, no sabe cuál es su lugar.
Esto da cuenta que, a diferencia de Harold, a Maureen sí le pesa mucho la soledad. Ella no sabe cómo seguir, la rutina que ha trazado es tal que si él no aparece, ella dice que no tiene su vida un poco de sentido. Sin embargo, con el avance de la trama logramos ver a una Maureen más desenvuelta, más abierta, que empieza a tener un lenguaje de expresión emocional mucho más positivo, y que es más, cuando Harold está a punto de renunciar a su viaje, ella lo insta a seguir, le dice que no afloje, que es importante, que luche por sus sueños y que de alguna manera le devuelva la mano también a su amiga Maureen. Respecto de la sintomatología, lo más patente para Harold son los flashbacks referentes a sus hijos. No son simples recuerdos, él los vive como si estuviese ocurriendo en el presente. Lo podemos observar porque en un momento él le responde a su hijo y lo muestran en el presente hablando como si el hijo estuviera presente. También tiene un par de alucinaciones visuales donde cree efectivamente ver a David. ¿Y por qué sabemos que cree verlo? Porque más adelante, cuando se encuentra con Maureen en un lugar, le dice, vi a David. Y entonces eso nos da cuenta de que Harold podría estar atravesando una alucinación, aun cuando de alguna manera él pueda saber que efectivamente eso no es posible porque su hijo está muerto. El caso de Maureen es diferente porque ella presenta síntomas que son bastante visibles, como la tristeza, lo podemos ver en su expresión no verbal, esta sensación de vacío que manifiesta verbalmente, la irritabilidad, que también es expresiva, se frustra, está muy enojada, tiene pérdida de interés por la mayoría de las cosas que antes ocupaban su rutina, y eso lo podemos ver en las escenas que la película nos presenta. También tiene problemas para conciliar el sueño y verbaliza sentimientos de inutilidad e incluso de autodesprecio. Ciertamente, la carta de su amiga Queenie avisando de su inminente muerte gatilla en Harold los recuerdos de la pérdida de su hijo y todo lo que eso implica. Ella estuvo muy presente mientras él atravesaba el duelo por su hijo. Entonces, de alguna manera, que ella vuelva después de tantos años le recuerda también su peor momento, que es el suicidio de su hijo, y todo lo que aquello acarreó, sobre todo en este desafío para la pareja que, al parecer, por lo que se muestra en la película, no se ha llevado muy bien porque hay una distancia enorme entre ellos. En vista de los un poco escasos antecedentes que nos da la película, podríamos estimar que tanto Harold como Maureen atraviesan un duelo prolongado. En marzo del 2022 se publicó la revisión del DSM-5, que incorpora el trastorno de duelo prolongado. Este nuevo diagnóstico también fue de alguna manera incorporado por el CIE-11. Entonces, ¿qué se dice? El trastorno de duelo prolongado es una perturbación en la que, luego de la muerte de una pareja, hijo u otra persona significativa, se da una respuesta de duelo persistente y profunda, caracterizada por añoranza o preocupación por el fallecido, acompañado de un intenso dolor emocional. Tristeza, culpa, ira, negación, dificultad para aceptar la muerte, etc., lo cual repercute en las actividades también cotidianas, en la posibilidad de hacerlas de una manera más sencilla. La respuesta del duelo se extiende por un periodo anormalmente largo, 6 meses o más, y claramente supera lo esperado a lo social o culturalmente habitual, ¿no? Y la perturbación es la causa de una disfunción significativa en lo personal, lo familiar, lo social y también en lo laboral. Ahora, el DSM tiene ciertos criterios para poder diagnosticarlo. A. Muerte de un ser cercano ocurrida al menos 12 meses antes, si son niños al menos 6 meses. B. Desde la muerte, un desarrollo persistente de una respuesta de duelo caracterizada por uno o a dos de los siguientes síntomas que se presentan la mayor parte de los días en un grado clínicamente significativo. Los síntomas pueden ocurrir casi todos los días durante al menos un mes. 1. Añoranza intensa por la persona fallecida. 2. Preocupaciones con pensamientos o recuerdos del muerto. Por otro lado, la letra C dice: desde la muerte, al menos 3 de los siguientes síntomas han estado presentes la mayor parte de los días en un grado clínicamente significativo. Los síntomas pueden ocurrir casi todos los días durante al menos un mes. 1. Perturbación de la identidad de la muerte, sentimiento como si una parte de uno hubiese muerto. 2. Sentimiento de marcada incredulidad para aceptar la muerte. 3. Evitación de los recuerdos o recordatorios que indiquen que la persona ha fallecido. 4. Dolor emocional
intenso. 5. Dificultad para seguir adelante, retomar relaciones y actividades. 6. Aturdimiento. 7. Sentir que la vida ya no tiene sentido producto de la muerte de la persona. Y 8. Sentimientos de intensa soledad como resultado de la muerte. Por último, hay ciertos elementos que debemos tener en cuenta para reforzar la hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, al evaluar la pérdida, hay que mirar cuál es la naturaleza de la pérdida, qué o quién se ha perdido, cuál era el tipo de vínculo, cuáles son las circunstancias de la pérdida, era esperada o no, en este caso fue un suicidio. También hay que evaluar la historia personal y el contexto sociocultural. ¿Ha vivido duelos previos? ¿Cómo los vivió? ¿Tiene red de apoyo? ¿Cuáles son sus creencias y valores? ¿Cuál es el estado de la salud mental y física de la persona doliente? Por otro lado, también es importante cuáles son las manifestaciones del duelo en lo emocional, en lo cognitivo, en lo conductual e incluso en lo físico. También cuál es la duración e intensidad de este duelo. Asimismo, es interesante observar factores de riesgo para un duelo complicado, como cuál era el tipo de relación y las circunstancias que se vivieron en la pérdida, como ya habíamos mencionado, si hay apoyo social adecuado, etcétera, etcétera. Y también cuál es el impacto funcional de esta muerte en la rutina diaria de una persona.